ANP Radio, más compañía, más información. ¿Eres ama de casa y no recibes remuneración? ¿Cuidas a las personas mayores en casa y no te reconocen? ¿Las labores en tu casa son distribuidas equitativamente con tu pareja? Desde la red Inspir Perú, queremos que el cuidado en todas sus formas sea reconocido como un derecho humano. Ello logrará una sociedad libre de estereotipos para las mujeres y niñas. El derecho al cuidado contempla derecho a cuidar, derecho a ser cuidado, derecho al autocuidado. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cuidando a los que nos cuidan por ANP Radio. ANP Radio y al espacio de Cuidando a los que nos cuidan. Estamos en esta serie de podcasts hablando de diversos temas. El tema vinculado al emprendimiento, el tema de la empleabilidad y todos los aspectos que sean relacionados al derecho al cuidado. En esta oportunidad tengo el honor de poder compartir la conducción y darle la bienvenida a Angie Campos Lazo. Ella es directora ejecutiva de Ashanti. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Angie? Muchas gracias, Nelida. Buenas tardes. Un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de la experiencia de Ashanti Perú. Sí, queremos partir en principio poder saber qué significa y cómo se desarrolla aquí en el Perú la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Sí, te comento. Ashanti Perú es la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Nosotros hacemos acciones desde el año 2004. Este año hacemos ya 20 años de vida organizacional con juventudes afroperuanas. Básicamente nuestra acción se divide en 3 espacios. El primer espacio es el de la formación. Generamos espacios de formación como la escuela de jóvenes líderes afrodescendientes, donde formamos a jóvenes anualmente en temas de identidad, liderazgo, derechos humanos e incidencia política. Es el espacio básicamente formativo. La segunda área que tenemos es la de incidencia política. Estos jóvenes que han participado en las escuelas se forman como líderes y luego participan en espacios políticos. Muchos y muchas de ellas luego consiguieron postularse al Congreso como regidores. Uno de ellos ahora es alcalde en Mala, otros 2, 3 fueron también regidores en sus comunidades. Entonces, un proceso más donde buscamos que ellos se posicionen en espacios políticos, ¿no? Como autoridades ya. Eso es nuestra segunda área. Y el tercer enfoque que tenemos es el de investigación. Tenemos un equipo de académicas que genera investigación documental. Hace poco hemos lanzado un estudio en derechos sexuales y reproductivos de la juventud afroperuana a nivel nacional. Entonces, intentamos también generar un poco de documentación alrededor de diferentes temas que envuelven a la juventud afroperuana. Entonces, en resumen, son como las 3 áreas principales en las que trabajamos ya desde hace, como te comento, 20 años. El grupo está liderado por jóvenes afrodescendientes que estamos en Lima, pero también tenemos bases en diferentes comunidades afroperuanas del país. Y eso es muy importante poder entender de que se está creando como una red de los grupos que se están formando en diversos temas, y eso es lo importante, y que esto se va masificando, no solamente se está posicionando en la capital, sino tiene una diversificación en zonas importantes, entiendo yo, del país. Así es, y también los temas que trabajamos difieren mucho en base a los intereses de las juventudes. Tenemos un grupo que es formado, por ejemplo, en incidencia partidaria, exclusivamente. Otro grupo que le interesa más hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Y otro grupo que no, se interesa más por el emprendimiento, por la empleabilidad, por cómo desarrollarse en el espacio económico. Entonces, se dividen como en esos tipos de temas donde hay mayor interés, ¿no? Muy bien, y entonces este último punto es el que nos llama mucho la atención y en el que vamos a profundizar un poco más, que es el tema del emprendimiento. El emprendimiento, a modo general, podemos conocer un poco más a raíz de la pandemia. Digo yo, porque en general la población
se ha visto obligada, bien por los que tenían la oportunidad laboral y pertenecen al Estado, y ahí no había ningún inconveniente, pero al que vivía y al que vive del día a día le fue muy, muy complicado poder sobresalir, porque no era 15 días de encierro, han sido casi 2 años. Así Entonces, ahí es cuando ha surgido un poco más el emprendimiento. ¿Cómo ha trabajado en ese punto? A ver si es que Ashanti nos comenta esa experiencia. Así es, de hecho, desde que comenzó la pandemia, a raíz de la pandemia, con las juventudes que son parte de la red, empezamos a identificar despidos masivos, mujeres jóvenes que pues tenían que dedicarse mucho más tiempo a la familia, al hogar. Ahí fuimos identificando algunas problemáticas particulares de la juventud afroperuana en relación a su estabilidad económica. Fue por la pandemia y por cómo vimos la situación de las juventudes afroperuanas, y un elemento interesante fue que la mayoría de despidos en nuestra población con los que trabajamos se dieron en mujeres jóvenes afroperuanas. Entonces ellas empezaron a generar emprendimientos familiares en sus propios hogares. Vimos que era un alto número de emprendimientos que empezaron a surgir familiares liderados por mujeres, en su mayoría jóvenes afroperuanas. Entonces empezamos desde este momento con un proceso de fortalecimiento de emprendimientos afroperuanos liderados en su mayoría por mujeres jóvenes, porque vimos que estaban comenzando de una forma un poco rústica, porque a todos les cayó de sorpresa la pandemia y fueron condiciones un poco complicadas. Entonces, para poder fortalecer esta iniciativa que ya fueron trabajando, decidimos crear un proceso de formación que se llamó Perú Afroemprendedor. Este proceso duró como 1 año más o menos, en los que se capacitaron a las jóvenes, se fortalecieron algunas habilidades en el desarrollo económico, marketing, la marca, ¿no? todo lo que tiene que ver. Y ahí quería profundizar un poco más, o sea, ¿se le ha capacitado en qué aspectos? Porque vamos, aquel que emprende o hace una microempresa siempre ve el tema de la formalidad, que es lo que se quiere en el país, a pesar de que las cifras de informalidad son mayores. Pero, ¿cuánto conocimiento han recibido en ese momento los jóvenes, y lo dices bien, en su mayoría mujeres, para poder desarrollar sus emprendimientos? Nosotros tuvimos un programa de casi 1 año. Dentro de este programa llevaron sesiones de marketing digital, donde pudieron tener algunas herramientas para posicionar su marca en redes sociales, el producto, el logo, colores, paleta de colores, todo lo que tiene que ver con el marketing digital, para que ellos puedan ahí fortalecer su idea de negocio. Luego tuvimos algunas sesiones sobre plan de negocio. Ellos iniciaron sus emprendimientos, pero era como, tengo una idea, pero bueno, cómo eso lo profesionalizas, ¿no? Cómo lo pones un poco más estable. Entonces, recibieron unas sesiones de cómo trabajar su plan de negocio y también cómo formalizar su emprendimiento, que ese fue el paso más duro, ¿no? Porque pues en principio no tenían información de cómo formalizar su emprendimiento. Tenían como estas ideas generales que ay, es engorroso, ay, es muy caro, ay, no es difícil, mejor no hacerlo. Obviamente estas ideas son algo masivo, ¿no? Que todo el mundo piensa que es lo que pasa. Entonces, en alianza con el Ministerio de Producción, llevamos algunas sesiones de cómo formalizar el emprendimiento desde ellos que estaban recién comenzando. Estas fueron sesiones también muy interesantes. Al principio ninguno estaba formalizado cuando comenzamos el proceso. Luego de casi 2 años, el 70% se formalizó debido a estas capacitaciones, a cómo también empezaron a empoderar sus marcas y a posicionarse. Entonces también era un elemento importante. Y luego también se llevaron sesiones de cómo poner en práctica su emprendimiento, su marca. Para eso se generaron ferias, que es un elemento también importante en el proceso del programa de fortalecimiento económico, porque las ferias, si vemos actualmente, son muy caras. Son muy caras, son muy costosas, es muy difícil acceder, ¿no? Y sobre todo cuando por el tema de los permisos. Por los permisos, y las que ya existen son caras, ¿no? Para quienes recién están comenzando en el emprendimiento es difícil. Entonces, nosotros generamos desde la autogestión procesos de ferias con la marca de Perú Afroemprendedor. Es decir, ferias que sean únicamente de emprendimientos afrodescendientes. Y en estas ferias ellos tuvieron
fueron sus primeras ferias y tuvieron la posibilidad de de testear sus productos y servicios, que eso es importante para ellos cuando están comenzando. Claro. En otras palabras, como que el control de calidad para ver qué cosa puede mejorar ante una Claro, debilidad. qué vende y qué no vende, qué interesa a la gente y qué no le interesa, en qué le pueden meter un poco más de energías. Entonces, para eso les fue muy útil las ferias, ¿no? Para poder testear, para poder ver cómo va su marca y también para ir posicionándose, ¿no? Eso también es importante. Entonces, en el proceso nos dimos cuenta, ¿no? Que son importantes el espacio de formación, de fortalecimiento, pero también generar un espacio de visibilidad para estas marcas de emprendimientos O sea, afroperuanos. ¿cómo te haces conocido? Porque ahora en la actualidad, en las redes sociales, Angie, uno ve y ya no es necesario que tengas una tienda física, porque la mayoría de ventas se está dando a través de las redes sociales. ¿Y cuál sería una de las debilidades o amenazas? Es que si por A o B se cae el WhatsApp, se caen las redes sociales, se cae el negocio. Así Eso es. es una de las grandes dificultades. Sí, y de hecho sí, la mayoría de estos emprendimientos no tienen una sede física, muy poquitos. Tenemos una red como de 80 emprendedores, emprendedoras, y solamente será como el 5% que tienen una sede física donde venden, dan atención, ¿no? Entonces, es difícil y por eso las ferias son como este punto de, ok, no tengo una tienda física, pero el próximo mes voy a tener una feria, voy a estar ahí presencialmente, entonces ahí puedes ir a comprarme o recoger tu producto, ¿no? Entonces son bastante estratégicas, lo vemos en el sentido de una comunidad que no tiene todavía una marca establecida, un local físico, ¿no? Un espacio donde ya pues es a lo que se aspira también, ¿no? Como marcas afroemprendedoras. Y ahora, siempre surge la pregunta, Angie, para decir muy bien, o sea, es bonito el inicio, un poquito difícil, pero a veces el hecho de mantenerlo y hacer que eso sea sostenible en el tiempo, a veces suele ser complicado. Entonces, ¿cómo hace Ashanti para que estos jóvenes de pronto, cuando hay algún punto flaco, no se debiliten y se olviden, sino cómo hace Ashanti para mantenerlos? Y de hecho esto es importante también porque depende mucho del contexto político en el que estamos, de las autoridades que tenemos. Te cuento que nosotros hemos trabajado de la mano desde que iniciamos con este programa con los municipios que estaban inicialmente muy abiertos a dar espacios para las ferias, para los jóvenes, intercambios, procesos de aprendizajes. Con la nueva gestión, estos permisos se fueron debilitando. Entonces se cancelaron los permisos, no había mucha atención para iniciativas de emprendimientos de jóvenes afroemprendedores, ¿no? Entonces fue muy difícil, pero lo que hacemos con este grupo y también con nuestro grupo de voluntarios en todos los programas que tenemos es mantener acciones de alguna forma que les interesen y que sean importantes para sus marcas, sus necesidades. En el caso del grupo de emprendimientos afroperuanos, pues lo que buscamos es continuar con algunos espacios de formación, buscando oportunidades para ellos y ellas. A través de eso, por ejemplo, conseguimos algunas oportunidades interesantes. Algunas alianzas con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que ahora no nos convoca directamente a las emprendedoras de nuestra red para que participen en sus ferias, o al Ministerio de Cultura, con quienes compartimos toda nuestra base de datos y le dijimos, sí, oportunidades, aquí están los emprendedores que están como dispuestos para poder participar. Entonces ahora el Ministerio de Cultura les invita directamente a los emprendedores, les mandan espacios de oportunidades de formación. Entonces lo que hemos hecho es generar nexos con otras instituciones, hacerlos con visibles ante instituciones públicas y privadas. Para que ellos también puedan dirigirles las oportunidades, ¿no? Y de esa forma ya hemos identificado que hay muchas marcas que pueden, si nosotros no generamos las ferias o los espacios, están participando en otros espacios también porque ha sido como un efecto dominó, ¿no? De ir visibilizándonos y compartirlo también con otras redes. Ahora, ¿cómo se está planificando, por ejemplo, o previendo el tema de la formalización? Y ese es a veces a nivel ya económico, ese es el cuello de botella que tienen muchos emprendimientos. Que ellos quieren, dicen, ¿no? Sí, nosotros queremos ser formales, pero en el camino hay cada obstáculo, la parte ya del Estado, en que en vez de abrirte las puertas y darte las facilidades para que uno sea formal,
muy por el contrario, te espanta y obviamente sigue siendo parte de este alto índice que es más del 75% de informalidad en el país. Así es. De hecho, el proceso de formalización es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque pues efectivamente se enfrentan muchas trabas que la población peruana en general enfrenta trabas con unos procesos que son un poco más burocráticos, no son tan amigables, no son entendibles, ¿no? Entonces, son complejos para todos, pero en particular la población afroperuana que parte de bases económicas un poco más complejas, con muchas más dificultades, con algunas brechas todavía de acceso al Internet, de acceso a un trabajo digno, de acceso a educación, se complejiza mucho más entender y decidir formalizarse, ¿no? Y si se formalizan, pues lo hacen, pero luego hay un declive y ya pues ya lo dejan, ¿no? Lo dejan de lado. Entonces, de hecho es un desafío que nosotros intentamos seguir con el proceso de asesoramiento, ¿no? De darle este soporte, pero si es que el gobierno no cambia este proceso de formalización y lo hace más amigable, más, no sé, aterrizado en las necesidades de la población Más que social, que es emprendedora, ¿no? O sea, que tiene que ser más real en base a las condiciones de la población emprendedora, ¿no? Entonces, si es que eso no cambia, pues al final el esfuerzo que hagamos nosotros de sociedad civil es un poco, se debilita, ¿no? Se debilita. Claro, eso pasa por un tema de debilidad en la política de apoyo al emprendimiento. O sea, no hay una política de Estado que sea acogedora y respalde, fortalezca, sostenga al emprendimiento peruano. Y es que también varios emprendimientos se han venido abajo, ¿no? Así es. O sea, la pandemia, las circunstancias, no ha podido ser un elemento positivo para estos emprendimientos. Y este tema yo traigo a cotación porque también lo relacionamos con esto del derecho al cuidado. Ese es un tema que a nivel social se está trabajando, se ha estado exigiendo, pero ¿cómo tratar de relacionar un poco más o hacer entender ya un poco con una mirada política de que es importante mirar a los que empiezan recién, ¿no? Directamente hablando sobre el emprendimiento? Así es que también trasladar esta discusión a pues el derecho al cuidado es que pues hay que cuidar a quienes necesitan y a quienes son parte de, no sé, de nuestra economía. Al final, el emprendedor informal, como es en su gran mayoría en nuestro país, son los que mueven la economía del país. Entonces, ¿por qué no cuidarlos, no? ¿Por qué no generar algunas políticas, programas, acciones que vayan de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿no? Y no generar procesos que al contrario les violentan. Entonces, y sobre todo, bueno, ahora trasladándolo al contexto actual, ¿no? De las extorsiones y todo este proceso violento, en particular, quienes son más afectados, ¿no? Son aquellas poblaciones que viven en los extremos de la ciudad. Estos extremos que son olvidados para el gobierno, que no son vistos por el gobierno. O que no están dentro de una data oficial. Así es, y ahí mismo es donde hay más población afrodescendiente, hay población que son familiares de poblaciones indígenas, migrantes de poblaciones rurales, entonces es esta población la que está en mayor descuido del Estado, en mayor desprotección. Entonces también pensar en un derecho al cuidado en el sentido en el que para eso están los representantes políticos, ¿no? Y las políticas y las leyes, para cuidarnos y no solamente velar por intereses particulares, ¿no? Bueno, y algo que lamentablemente se ha debilitado y prácticamente un poco desarmado es esta iniciativa que era de la creación del Sistema Nacional de Derecho al Cuidado. Yo creo que el solamente hecho de haber aprobado hubiera sido como un cimiento. Así es. Cimiento para que muchos jóvenes, en este caso afrodescendientes, puedan tener esa sostenibilidad, porque hablar del derecho al cuidado es como algo cíclico, ¿no? Es una cadena que se entrelaza de por sí, porque si es que relacionamos un poco un contexto, una mujer que tiene que hacer las cosas en la casa, se ve obligada a atender a las personas mayores, ya no tiene acceso a un espacio laboral profesional, pero el emprendimiento puede ser un espacio de apoyo económico, no será mucho, pero es de apoyo económico. Pero si no se tiene esos lineamientos, no hay esas bases sentadas, sigue el índice de violencia,
maltrato y otras cosas más que son completamente negativas. Así es, y de hecho es lo que pasa, ¿no? Las mujeres que se quedan en casa con familias, pues ellas son las que generan estos ciclos de colectivos comunitarios económicos, ¿no? ¿Quién no conocía a la hermana, a la tía que vende el producto cosmético, que vende ropa? Entonces, pues son estrategias que las mujeres hemos utilizado a través del tiempo para poder tener algo, al menos, de autonomía económica en un contexto que nos violenta cuando decidimos solamente criar, ¿no? Porque solamente criar cuando como si fuera algo pequeño, ¿no? O muy, muy poquito. O porque de repente es obvio el hecho, bueno, pues eres mujer, ¿no? Te Claro, toca. Claro, claro. O sea, y no es que te toca, ¿no? O sea, no es que te toca, o sea, parece un poco graciosa, pero vamos, esto tendría que ser con un tema de corresponsabilidad. Así Varón, es, mujer, o sea, oye, yo, ok, me toca, pero también te toca a ti, totalmente. ¿no? Y el día que me toque a mí trabajar, ¿no? Entonces, es cambiar incluso hasta el pensamiento, Angie. Así es. De hecho, hace poco hemos tenido contacto con una campaña que se llama Nos Toca, en signo de interrogación, que es la lanza, si no me equivoco, CLADE, en una red que también está trabajando con esta cuestión de la economía del cuidado. Y ahí preguntan, ¿no? ¿De verdad nos toca? ¿No? ¿Nos toca quedarnos en casa? ¿Nos toca ser dependientes económicas? ¿Nos toca hacerlo a nosotras? ¿O es algo que debemos ir deconstruyendo en este proceso no sé, Partir por social, la ¿no? deconstrucción, ¿no? Es Así un es. poco complicado, tal vez, y para un sistema machista, doblemente complicado. Así es, así es. Pero, a ver, ¿cuáles serían entonces esas narrativas, por ejemplo, desde Ashanti? Poder deconstruir esto que hemos venido hablando. En principio nosotros estamos apostando ahora por seguir pues sensibilizando en los espacios donde vamos con los jóvenes, ¿no? De romper con estos estereotipos, prejuicios de género, ¿no? Que son como una constante en los espacios familiares, núcleos sociales y también en espacios educativos, ¿no? En las escuelas todavía se sigue manteniendo ese tipo de roles de género, mujeres hacen esto, hombres hacen esto. Justo hoy hablaba con una amiga, a las niñas les siguen regalando las bebitas y a los niños no les regalan nada para cuidar. Entonces todavía tenemos como algunos elementos, prácticas sociales Así tan es. naturalizadas en espacios familiares, en escolares, Normalizadas. en educativos, tan normalizadas, ¿no? Que hacen que uno siga pensando que el cuidado es tarea de la mujer únicamente. Entonces, desde Ashanti Perú lo que venimos buscando es empezar a romper ese tipo de discursos y pues ir con discursos en que todos y todas tenemos las mismas capacidades y podemos pues desarrollar todos estos sentidos del cuidado también, ¿no? Porque no debe caer todo el peso solamente a uno de los géneros, ¿no? Sino es para todos y todas. En principio eso, y también cuando hablamos del sistema de cuidado, pensarlo no con un enfoque intercultural, con un enfoque antirracista, un sistema del cuidado que reconozca también las particularidades de las mujeres que tenemos en nuestro país, mujeres indígenas, mujeres quechohablantes, amazónicas, afrodescendientes, con discapacidad, todas estas particularidades deben reconocerse en un sistema de cuidados, porque si no seguimos replicando un sistema de cuidados que solo vea a una única mujer como si fuera un patrón de mujer, pero no somos así en nuestro país. Entonces, es importante también reflexionar en el sentido de cualquier política, programa, ley, sistema, ¿no?, que estamos proponiendo tenga esta de base, de forma estructural, un enfoque intercultural, un enfoque antirracista, ¿no? Y ese enfoque, el hecho de plantearlo de la forma en la que tú nos comentas, Angie, vemos la reacción política y dicen, no, pues es un tema nada más que diga mujer, ¿no? Ese ha sido como el talón de Aquiles de toda esta lucha. Toda esta lucha, digo yo, porque al hecho de haberse traído abajo esta propuesta de una creación del Sistema Nacional de Cuidado, pareciera que otra vez volvemos a cero. Entonces, ¿cómo seguir impulsando desde Ashanti? Así es. Nosotros apostamos por ser nosotros y nosotras las que estemos en esos espacios, porque de hecho eso tiene que ver mucho con la intención política. Entonces, si bien es cierto, esto se ha caído porque no hay personas en este espacio que
piensen que es importante tener un sistema nacional de cuidados. Como no consideran que es importante, pues fácilmente pasa algo en el país y bueno, ya lo cancelamos, no se aprueba, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es importante que estar en esos espacios. Y aquí va nuestro papel como la incidencia política. Incidencia es estar en esos espacios, es seguir mencionándonos Hacer en que no esos se pierda el espacios. tema, que no quede atrás. Así es, porque si no estamos nosotros, nosotras, y no lo mencionamos, se olvida. Pero quienes están tomando decisiones ahora no lo ven necesario, ¿no? No lo reconocen como algo importante. Entonces, básico es estar nosotros. Es difícil, ¿no? Desde el activismo Complicado, en este también. contexto complicado, de Y verdad. puede ser muy violento también para aquellos activistas que estamos en espacios políticos, también suele ser muy violento, pero es lo que sí nos toca hacer en este caso para poder garantizar que este tipo de políticas, este tipo de planes al final se aprueben, ¿no? Y sean efectivos. Sí, nos toca y nos toca en serio. Nos toca en serio porque hace un instante mencionabas un tema que en la actualidad está cobrando mucho peso, que es el tema de la inseguridad. Y hablaban muchos especialistas económicos de que bodegas se han visto obligados a cerrar, pequeños restaurantes, los mototaxistas. Eso es también un emprendimiento, ¿no? Una forma de generar economía para el hogar. Así es. O sea, si todas esas cosas están viéndose en la actualidad, es hoy, estamos viviendo el presente, se están viendo afectados, entonces el emprendimiento y ¿qué te digo? Este sacrificio que les ha demandado a muchas familias se está viendo afectada. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos o cómo hacer la incidencia? Los comedores populares también han sido afectados, ollas comunes que han llegado, ¿no? Hemos visto en discursos que también ellas, estas mujeres que trabajan en comedores y en ollas comunes, también han sido amenazadas con que van a violentar a las mujeres del espacio. Entonces sí, es un espacio, un contexto bastante complejo, bastante violento también que nos toca a todos y todas. Desde nosotros como Ashanti Perú, lo que nos toca es seguir mencionando ese tipo de problemáticas en cualquier espacio, ¿no? Intentamos estar en los espacios políticos, hay reunión de ministerios, pedir reuniones. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, anualmente es pedir reuniones a cada uno de los ministerios, al menos los que tienen que ver con poblaciones afrodescendientes, indígenas, educación, cultura, ¿no? De la mujer. Pedimos anualmente reuniones para que ellos nos digan qué están haciendo con esta población, porque es su obligación, ¿no? Así Ir reportando. Es no nuestro es rol. una voluntad política, es su obligación, es para eso que están ahí. Entonces, y es también una parte de nuestra labor de monitorear, ok, ¿qué están haciendo ustedes sobre esta problemática? Es lo que hacemos nosotros de alguna forma. Si se olvidaron, bueno, les recordamos que también hay que trabajar acá, ¿no? Claro, y ahí surge una pregunta, o sea, si ustedes son los que van y tocan la puerta al Estado, al gobierno, en todos los sectores, ¿qué respuesta reciben mínimamente en cuestión de trabajo hacia la población afrodescendiente? Sí, iniciativas hay, algunas muy desarticuladas dentro de los ministerios, pero bueno, lo que recibimos siempre es, mira, sí, conocemos, nosotros les mostramos estadística, datos, investigaciones que hacemos, ellos lo reciben y luego pues surge alguna que otra iniciativa, pero aún no son muy articuladas, ¿no? Tipo, si les invitamos para tal actividad o para tal conferencia o vamos a pensar en hacer alguna iniciativa, pero tenemos que el rol nuestro es muy duro porque tenemos que estar monitoreándolos, insistiendo, ¿no? Y luego en un contexto político en el que cambian de autoridades todo el tiempo, se hace un poco más Eso complejo. debilita. Exacto, los procesos. La inestabilidad política afecta a todos los sectores. Así es. Debilita los procesos que tenemos de incidencia, porque lo que queremos es una continuidad, ¿no? Al esfuerzo que hemos hecho años anteriores, pero con tanta inestabilidad política, tanto movimiento de personal, pues al final tenemos que comenzar de cero, ¿no? Y luego cuando cambien de personales y que son antiderechos o que pues no están muy de acuerdo con el enfoque intercultural, nos cuesta mucho más tener las puertas abiertas de estos espacios. ¿Cuántas veces más Ashanti va a tener que tocar la puerta? Muchas más. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, porque pues es parte de la labor que hacemos y es necesario, ¿no? Porque si no, vemos nuestros derechos vulnerados todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas
¿Cuántos este año el año pasado hemos lanzado nuestro último reporte del observatorio que tenemos de hechos racistas y discriminatorios que han pasado en nuestro país? Hacemos un reporte de todo lo que hemos visto en medios de comunicación. ¿Cuántas veces algún ente del Estado se ha manifestado sobre ello o ha tomado acciones sobre ello? Muy Casi pocas. nada, o casi nada. Sí. Entonces, es importante seguir para nosotros documentando estos procesos, tocando las puertas, mostrando lo que hacemos y exigiendo para que puedan tomarse acciones, ¿no? Y lo seguiremos haciendo hasta que sea necesario, ¿no? Haya eco, porque creo que a nivel de las organizaciones, si es que la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, y eso están haciendo muchas organizaciones, no solamente Ashanti. La red Inspire Perú juega un rol muy importante en todo esto. ¿Cuánto ha contribuido la red Inspire para Ashanti? Nosotros empezamos a trabajar un poco sobre autonomía económica a raíz de la pandemia, pero luego una vez que nos involucramos y conocimos la red Inspire, fue donde tomamos mucho más conciencia del Sistema Nacional de Cuidados, la necesidad de tener un Sistema Nacional de Cuidados, tomamos más conciencia de las desigualdades que hay sobre el derecho al cuidado. Entonces, de alguna forma, el ser parte de la red Inspire nos dio como este elemento más institucional y de poder nosotros apropiarnos de este tipo de discursos, aprender también, ¿no? Porque antes de ello no sabíamos que era un sistema nacional de cuidados, ¿no? Era como algo que veíamos, ¿no? Pero no lo sabíamos. Entonces, el ser parte de una red ayuda a que estas luchas no sean tan difíciles, ¿no? Como red, de alguna forma, pues podemos seguir impulsando algunas agendas, demandas, y eso es lo que nos permite la red Inspire. No seguir trabajando de forma aislada, sino de forma colectiva. Y es que a veces esa acción de hacer acción de colectividad te abre las posibilidades de que diga, bueno, ya sí, hay que escucharlos, porque ya no es uno, sino son varios. Así es. Hay más presión también, ¿no? Hay más presión de las instituciones y sobre todo, pues, pensando en qué instituciones son parte de la red Inspire, ¿no? Son instituciones que son fuertes, que ya están trabajando este tema hace mucho tiempo. Muy consolidadas. Son consolidadas, ¿no? Tienen voces potentes. Entonces, todo eso fortalece de alguna forma el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Internamente como Ashanti Perú, con nuestro sistema de voluntarios, como en las estrategias que tengamos por fuera, ¿no? En el proceso de incidencia político también. Y eso es lo que en realidad se tiene que seguir trabajando, Ashanti, todas las organizaciones, la red Inspire, en tener que poner sobre la mesa los principales problemas. No con un afán de incomodar, sino muy por el contrario, con un afán de proponer y tratar de cambiar estas debilidades que hay en el país. Porque, vamos, la red de jóvenes afrodescendientes también pasa por muchas debilidades, entiendo yo, en la actualidad. Así es, claro. Como Juventud Afroperuana estamos en un proceso de seguir visibilizando, ¿no? De seguir buscando representatividad, de que el Estado finalmente reconozca a nivel constitucional que existe la población afroperuana. Eso es como una lucha que hemos tenido ya desde hace muchos años, el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente y a raíz de ello poder generar algún tipo de política particular para la población afroperuana. Entonces son como luchas que llevamos ya desde nuestros padres que están trabajando en esto y que hasta ahora pues no se da. Es algo que está pendiente, pero que lo seguimos lanzando incluso desde las juventudes afroperuanas, ¿no? Existen muchos avances, logros que hemos tenido a nivel de políticas públicas, del proceso de incidencia, pero son mínimos, ¿no? Necesitamos seguir empujando este carro así de demandas, de políticas concretas, porque luego todo se queda en lo discursivo, ¿no? Se piensa que es básico y importante que nos mencionen nada más, pero no que te dicen en propuestas concretas con presupuesto, ¿no? Sí, o sea, el hecho de esa acción, ponerse visibles en vitrina, pero para que los conozcan, otro para que los consideren, porque es importante considerar, porque entre muchas ideas y varias propuestas surgen muy buenas políticas y de eso se trata. Angie, en la parte final, poder hacer una
breve reflexión sobre el emprendimiento, el cuidado y sobre todo cómo hacerse visibles en el contexto en el que nos encontramos. Claro que sí, pues a la juventud afrodescendiente, a las juventudes en sus diversidades de nuestro país. Sabemos que el contexto está muy difícil, es complicado mantener nuestra salud mental, mantener nuestras actividades cotidianas en un contexto político que nos desequilibra constantemente, pero somos fuertes, somos parte de una generación de poblaciones africanas, de una generación de incas, o sea, somos parte de tenemos una raíz muy fuerte que nos da las energías para continuar luchando, porque si no somos nosotros y nosotras, pues ¿quién más los va a hacer? ¿No? Las juventudes no son la promesa del futuro, para nada, al contrario, somos el presente. Y desde ahora es que estamos generando muchas acciones, hay jóvenes que están batallando en diferentes espacios políticos, sociales, académicos, y pues nuestro rol es seguir haciéndolo, ¿no? No bajar los brazos, aún así veamos que el contexto está muy complicado, ¿no? Es parte de nuestra labor como jóvenes comprometidos por el desarrollo de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Angie. Gracias a ti, Nélida. Sí, estuvo con nosotros Angie Campos Lazo, ella es directora ejecutiva de Ashanti Perú, hablando sobre el emprendimiento en el marco del derecho al cuidado. Nuestro agradecimiento, como siempre, a la red Inspir Perú por dar esta sostenibilidad a las organizaciones que tienen mucho por trabajar aquí en el Perú y en el mundo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Eres ama de casa y no recibes remuneración? ¿Cuidas a las personas mayores en casa y no te reconocen? ¿Las labores en tu casa son distribuidas equitativamente con tu pareja? Desde la red Inspir Perú, queremos que el cuidado en todas sus formas sea reconocido como un derecho humano. Ello logrará una sociedad de estereotipos para las mujeres y niñas. El derecho al cuidado contempla Derecho a cuidar, derecho a ser cuidado, derecho al autocuidado. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cuidando a los que nos cuidan por ANP Radio. ANP Radio se renueva para ti.